es Víctor López. Mi nombre es Jesús David León. Mi nombre es María Fernanda Bolívar. Los proyectos que satisfacen la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. Para Laplace se presentará un circuito RLC, el cual puede representar un sistema de llenado vaciado de tanques o una caldera. Y para la transformada de Fourier se va a presentar un afinador para guitarras. El control se puede representar mediante un sistema de ecuaciones diferenciales, las cuales están expresadas en el dominio del tiempo. Dichas ecuaciones son un poco complejas, por lo que trabajar con ellas se puede hacer tedioso, por lo que vamos a aplicar el teorema de Laplace, el cual consiste básicamente en tomar las ecuaciones diferenciales y mediante una integral definida, transformar las ecuaciones algebraicas y así hallarle una respuesta al sistema. Una vez hallada la respuesta, se hace la antitransformada para poder hallar la respuesta en función del tiempo. Realizaremos un circuito de RLC que va a simular el sistema de llenado y vaciado de un tanque, en el cual la entrada será la bomba que propulsa agua, el capacitor almacenará agua, pues hará la función de almacenar agua, la resistencia será la válvula y el agua estará representada por la corriente. Tiene un circuito de RLC que consta obviamente de resistencia, bobina y capacitor. Está en serie. La tensión total del circuito en el dominio del tiempo está dado por la resistencia que multiplica la corriente más la inductancia que multiplica la corriente, que está dada por la derivada de la corriente en función del tiempo, más 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente también en el dominio del tiempo. El primer paso a realizar es hacer una transformada de Laplace para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, quedando el circuito de la siguiente manera. La resistencia queda igual, la bobina pasa a dominio de la frecuencia y el capacitor queda 1 sobre CS, ya no queda 1 sobre C. Por consiguiente, la tensión ahora, dominio de S, va a estar constituida por R, que multiplica a la corriente ahora en el dominio de la frecuencia, más L, S factor de I de S menos I sub 0, por así llamarlo, más 1 sobre CS, que es factor de I de S. Listo. Vamos a tener como entrada B de S y como salida B sub C de S, o la tensión del capacitor. ¿Qué vamos a hacer? En primera instancia vamos a pasar este circuito a diagrama de bloques para posteriormente reducirlo y hallar la función de transferencia. Entonces, se empieza desde el final hasta el inicio y nos vamos devolviendo, quedando así BC de S igual a 1 sobre CS factor de I de S de la siguiente manera. Como diagrama de bloques tenemos a I de S, que es factor de 1 sobre CS, en esta parte se multiplica y nos da como salida BC de S. Para la caída de tensión en la resistencia se hace un proceso análogo. Tenemos la resistencia por I de S. En bloques nos queda de la siguiente manera. I de S va a ser igual a I sobre R por BR de S. Por lo que es lo mismo, BR de S por 1 sobre R, perdón. Y esta multiplicación nos da como resultado la corriente de S. Ya. Tenemos entonces la suma de estas dos, BR de S por 1 sobre R, nos da una I de S. Y esta I de S multiplicada por 1 sobre CS nos va a dar como resultado la caída de tensión en el capacitor con respecto a S. En pocas palabras, en forma de ecuación, BR de S va a ser igual a B de S menos B de L, que es la caída de tensión en la bobina, menos BC de S
Y por eso concluimos que BL es igual a L por S por IS. La tensión en la resistencia va a estar compuesta por B de S menos BC de S menos BL de S. El diagrama de bloques de manera completa va a quedar de la siguiente manera. Tenemos la entrada, B de S, un punto de suma. Acá tenemos la diferencia entre B de S menos BC de S. Otro punto de suma. Nos sale la caída de tensión en la resistencia. La multiplicamos por 1 sobre L. Aquí tenemos I de S, factor de 1 sobre CS, que es la caída de tensión en el capacitor. Y aquí lo podemos ver. La realimentación está por LS multiplicado por IS. Y eso nos da como resultado, obviamente, PL en función de S. Inductancia por corriente, atención. Para la parte final, hacemos este procedimiento y este va a ser el diagrama de bloques de nuestro circuito RLC. Teniendo el diagrama de bloques, se procede a hacer la reducción del mismo. Entonces vamos a coger primeramente esta parte. Listo. Entonces tenemos que esta parte va a quedar igual, BS, que es nuestra entrada, el punto de suma, más menos, y acá va a quedar la función de arriba, que es 1 sobre R, sobre 1 más la multiplicación de las dos funciones, la de arriba y la de abajo, o sea 1 sobre R por LS. El 1 sobre CS queda igual. La salida por ahora queda igual. Y cerramos el lazo. Definamos para practicidad y facilidad esta función como G1 de S. Multiplicada por esto. Esto va a ser igual a 1 sobre RSC más LCS al cuadrado. En pocas palabras, y continuando con la simplificación, nos queda la entrada, B de S, punto de suma, y G1 en función de S. La salida, BC de S, menos, más. Listo. Tenemos la entrada, llamemos G2 de S, BCS, salida. G2 de S va a ser el lazo cerrado de la función anterior, dando como resultado G1 de S sobre 1 más G1 de S. Listo. G2 de S nos queda de la siguiente manera: 1 sobre RCS más LCS cuadrado más 1. Vamos a expresar la función de transferencia en forma mónica para un mejor análisis de la misma. Nos queda entonces G2 de S va a ser igual a 1 sobre S cuadrado más RS sobre L más 1 sobre LC. Y esta va a ser la forma mónica de la función de transferencia que utilizamos para el circuito RLC. A continuación vamos a darle valores a la función de transferencia, al RLC, con R igual a 5 ohmios, L igual a 0.05 henrios y capacitor de 0.1 faradios. Entonces, vamos a proceder
llamamos función de transferencia, numerador, denominador, uno, 100 y 200. Vamos a hallar la función de transferencia, que sabemos que es el numerador sobre el denominador, el cual llamaremos función de transferencia. Vamos a hacer una figura 1. Ft, lo vamos a llamar respuesta en el tiempo para una entrada escalón. Una figura 2, con un diagrama de Bode de la función de transferencia el cual llamaremos en respuesta a la frecuencia. Entonces se procede a correr la sección y aquí efectivamente vemos el diagrama de Bode, el dominio de la frecuencia de la función de transferencia en magnitud y fase, y aquí a la respuesta al escalón. A continuación hallaremos los polos y los ceros para determinar la estabilidad del sistema. Entonces vemos acá un numerador, un denominador y la función de transferencia que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces vamos a hallar los ceros con la función roots ft, numerador, el cual vamos a llamar ceros, y los polos con la misma función ft, punto, denominador, y los vamos a llamar los polos. Vamos a correr la sección y aquí podemos ver que efectivamente los polos del sistema son negativos, lo que quiere decir que se encuentran en el semiplano complejo izquierdo y la función de transferencia es completamente estable. Ahora vamos a mirar gráficamente la estabilidad del sistema por medio del lugar geométrico de la raíz. Entonces tenemos el mismo numerador, el denominador, la función de transferencia y RL tool, que sería el código para mirar la gráfica de polos y ceros y determinar gráficamente la estabilidad del sistema. Corre sección y aquí efectivamente vemos
el eje 0 y vemos aquí los polos que están en el lado negativo, en el semiplano complejo izquierdo, y así podemos observar que es completamente estable. Todos estos procedimientos, por medio del circuito RLC, miramos, lo aumentamos a un diagrama de bloques, se redujo, se obtuvo la función de transferencia y por consiguiente, simulándolo en MATLAB, obtuvimos lo que era la gráfica en dominio de frecuencia y la estabilidad del sistema. Entonces, se demostró teórica y analíticamente cómo se comportaba un sistema en función de transferencia. Y se observó claramente cómo se comporta en dominio de la frecuencia por la gráfica del diagrama de Boole. Para el segundo proyecto vamos a hacer una aplicación que consiste en un afinador de guitarra a través del software MATLAB. Básicamente consiste en hacer una transformación de Fourier de la señal de entrada que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, con el fin de analizar la frecuencia de cada tipo de cuerda entre un rango de frecuencias para saber si está afinada o desafinada. Continuando con la transformada de Fourier, se hará un breve resumen de cómo se basará este proyecto. Haremos una breve introducción donde este proyecto se basará para suplir las necesidades de alguna persona con discapacidad visual, distinguiendo entre cuerdas de la guitarra los distintos tipos de frecuencias y así poco a poco irla afinando. Tenemos unas etapas del programa. Se teclea el valor del 1 hasta el 6, siendo el número 1 la primera cuerda, el 2 la segunda, el 3 la tercera y así sucesivamente. Se definen unas frecuencias, se almacenan sonidos, se filtra una señal, se transforma una señal y se compararán señales. En funcionamiento. Se abrirá una interfaz gráfica, se presiona para modo invidente, se digita del 1 al 6 y se graba durante un tiempo determinado el tono de la cuerda. La frecuencia de la cuerda es menor, el programa dice que se debe subir. Si la frecuencia de la cuerda es mayor al rango, el programa dice que se debe bajar. Si la frecuencia del sonido de la cuerda está en el rango de frecuencias, el programa dice que está afinado. Si se presiona una tecla diferente a estos valores, el programa te botará un error y te mostrará un rango entre 1 y 6 que debes presionar. Para finalizar el proceso, se presionará la tecla 7. Tenemos tipos de señales: una señal de entrada con su respectiva amplitud, una señal filtrada con su respectiva amplitud y frecuencia. El teorema del muestreo. El teorema del muestreo demuestra una reconstrucción de una señal periódica en una banda a partir de muestras matemáticamente posibles si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho. Si la frecuencia es alta, contenida en una señal analógica, como vemos aquí, esta ecuación será igual a B y la señal se muestra a una tasa de FDS mayor de 2F máximo tendiendo a 2 veces B. Aquí vemos un ejemplo de lo que es el teorema del muestreo. ¿Qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica se observa una señal cualquiera que se le multiplica un rango 2 veces el rango para obtener un intervalo determinado. Ahora vemos el filtro pasabanda de Budelwood y decimos que este filtro es uno de los más básicos, diseñados para producir la respuesta más plana que sea posible hasta la frecuencia de corte. En otras palabras, la salida se mantiene constante casi hasta la frecuencia de corte. Luego disminuye a razón de 20 n decibeles por década o 6 n decibeles por octava, donde n es el número de polos del filtro. Podemos decir que la respuesta en frecuencia de un filtro Budelwood es muy plana, no posee ondulaciones.
en la banda y se aproxima del 0 en la banda rechazada. Ahora, vamos a ver el diseño de esta función de transferencia, donde h la llamamos h a la respuesta en frecuencia. Se debe cumplir que las dos n-1 son las primeras derivadas de h omega al cuadrado, sean 0 para que omega 0 y omega infinito posean polos, y la función de transferencia pues quedaría de la siguiente manera, donde n es el orden del filtro, omega c es la frecuencia de corte y omega es la frecuencia analógica compleja. El diseño es independiente de la implementación, que puede ser, por ejemplo, mediante células de Sallen-Kay o Roche, componentes discretos, etc. Para este proyecto, como lo veníamos mencionando anteriormente, se le aplicará la transformada de Fourier. Como mi compañera María Fernanda lo dijo, la transformada de Fourier es un proceso matemático para transformar señales entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos una función que es integrable con su respectiva transformada de Fourier y su inversa. Estas expresiones nos permiten calcular la expresión en el dominio de la frecuencia a partir del dominio del tiempo. Y aquí la expresión cuando la transformada es real, donde decimos que la integral va de menos infinito a infinito de f de x coseno de xt por dx. Ahora más adelante haremos la respectiva simulación con los puntos tratados en esta presentación. Como podemos observar, esta es la interfaz gráfica de nuestro proyecto El Afinador de Guitarra. Consta de 6 accesos directos que representan cada una de las cuerdas que posee la guitarra. La cuerda 1 tiene una frecuencia aproximada de 329.63 Hz, la segunda una frecuencia de 246.94 Hz, la tercera 196 Hz, la cuarta 146.83 Hz, la quinta 110 Hz y la última 82.41 Hz. Ahora procederemos a probar cada una de las cuerdas grabando el sonido directamente de una guitarra. La gráfica que aparece en este lugar es la señal de entrada que se le dio al programa en el dominio del tiempo. Acá se tiene la gráfica de la señal filtrada y por último tenemos la transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia. Como podemos observar, la cuerda no está afinada porque la frecuencia está por debajo de lo que debería estar, por lo que se recomienda aumentar la tensión en la cuerda. Procedemos a probar de nuevo otra cuerda. Igual como en el proceso anterior, esta es la señal de entrada, acá se encuentra la señal filtrada y por último se encuentra la transformada de Fourier. Nuevamente podemos observar que la cuerda no está afinada, por lo que se tiene una frecuencia menor a la que se pide para la cuerda número 5, por lo que se recomienda aumentar la tensión en la cuerda. De nuestro proyecto podemos concluir que las transformadas de Fourier se pueden usar en muchas aplicaciones, como por ejemplo en comparación de frecuencias de notas musicales. Es más sencillo trabajar en términos de frecuencia que trabajar en el dominio del tiempo, cuando se trabaja con una señal de entrada producida por un sonido.
Se centra el espectro de frecuencia que tenga la amplitud más grande para comparar el rango de valores de la frecuencia del sonido de las notas. Se pueden afirmar más instrumentos con un programa similar a este, solamente variando las frecuencias estándar para un instrumento determinado. Este es todo el proyecto, muchas gracias.